Bueno, quiero invitarles para que vayamos hoy a meditar en el libro o en la carta a los romanos, más exactamente. Esta es una epístola. En el capítulo 4, del versículo 18 al 22, creo 21. 4 al 25. Un poquito largo, ¿no? Pero bueno, tranquilos. No nos asustemos, dicen por ahí. Bien, ¿cuál es el punto? Pablo viene desde el capítulo 1, recordemos que hay un versículo que es el versículo clave en Romanos, que es capítulo 17, ¿no? Dice que la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, ¿cierto? Y por la fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo cual pues nos enseña que la parte determinante de lo que Pablo nos quiere compartir está relacionado con este hecho, el hecho de la fe. Enseñarnos específicamente que nosotros establecemos y tenemos una relación con Dios por medio de esa fe. Entonces, Pablo viene en el proceso de explicarnos a cabalidad la manera como Dios ha justificado o nos ha justificado por medio de la fe, o por lo menos a los destinatarios. Ya hoy nosotros pues lo podemos aplicar a nuestra vida. Y en consideración a este tema, pues él va a traer ¿a quién? A un ejemplo. Mire que de hecho a la hora de uno explicar, pues no hay nada tan eficiente, ¿no? Como un ejemplo o un testimonio. A veces lo que uno trata de explicar, de precisar con palabras, de precisar con ideas, cuando uno comenta el ejemplo o comenta un testimonio, le queda uno, para algo está la didáctica y para hecho están los ejemplos, ¿no? De hecho, el mismo Jesús utilizó muchísimas veces como gran maestro que era las parábolas. Entonces, algunos dicen que las parábolas son como ventanas en cuartos oscuros porque a través de ellas nos permite entender y ver esa luz que a veces se nos ve un poco limitada. Entonces él trae a este patriarca, o al patriarca, al primer patriarca que es Abraham, como un ejemplo de esa justificación. Y aun cuando pareciera que el patriarca se distinguiera sobre los demás por su naturaleza, viene el apóstol Pablo a demostrarnos que Abraham era un hombre o un ser humano muy semejante a quienes, a sus destinatarios, correcto. ¿Por qué? Porque pues uno tiende a ver, Abraham, no, ese hombre es excepcional, pero Pablo no es que quiera ir a desestimar lo grande que Dios hizo de este hombre por la fe, sino que viene a mostrarnos que hay muchas similitudes, hay un punto de concordancia entre nosotros y obviamente por eso de hecho lo trae también para ejemplo. Entonces, aun cuando pareciera que el patriarca se distingue sobre los demás por su naturaleza, viene el apóstol a darnos claridad de que Abraham no alcanzó nada delante de Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Sino que Abraham es el padre de la fe. ¿Es por medio de qué? De la fe. Obvio. La fe, recordemos cuál es el fruto de la fe. La obediencia. Y entonces ese fruto fue el que obviamente hizo que Abraham terminara no solo distinguiéndose, sino alcanzando ¿qué? Las promesas que se le habían dado en su momento. Entonces, no alcanzó nada propiamente por obras o méritos personales, sino que, caso contrario, todo lo que alcanzó fue por la provisión ¿de quién? De Dios. Y miremos Efesios 2:8. Estamos en la introducción, tranquilos. Ya les dije cuál es el texto, pero estamos todavía en la introducción. Efesios 2:8. Recordemos que uno de los frutos, o mejor dicho, de los frutos no, una de las manifestaciones del fruto, porque es un solo fruto, pero es como una especie de mandarina, ¿no? Que trae varios casquitos. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es la fe. Y por eso nos dice Efesios 2:8, porque por gracia, por medio, pero esa fe ¿qué? No es de nosotros. Es un don de Dios. Gloria a Dios, importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces
El enemigo viene y nos engaña y nos dice, es que su fe es muy pequeña, es que su fe es muy chiquita, es que usted definitivamente no tiene fe. Pero recordemos que el tema no es el tamaño de mi fe, sino quién es el que provee la fe. Él es el que provee la fe y es nuestro Dios, porque no es el tema de mi fe, no es la calidad. Por eso estamos diciendo que aunque Abraham es quien es, no solo lo fue porque él era un hombre de gran fe, sino porque Dios que proveyó esa fe. Aunque la fe es una de las bendiciones, o digamos así, es una más de las bendiciones de la gracia de Dios en la vida del creyente. En ese mismo orden de ideas, la fe tiene un objeto preciso. ¿Cuál es el objeto de la fe? Dios. Dios. Jesús, que es el autor y consumador, que vino a mostrarnos cómo ciertamente, por medio de la fe, podemos establecer lo que nos estaba diciendo Romanos 1:17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela y para la fe, correcto. Entonces, ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted sabe que estamos en tiempos en los cuales la gente ha hecho de la fe un fin. Y realmente la fe no es el fin. ¿El fin es quién? Dios. La fe es un instrumento. No es un fin. Por eso, ojo que usted va a escuchar, y creo que usted ha escuchado, no, lo importante no es en qué crea usted. ¿Qué le dicen a uno? Lo importante es que crea. Como si creer solamente, sí, fuera el fin último. Y resulta que no. Por eso hemos traído un ejemplo que a veces puede sonar ramplón, ¿no? Usted puede creer que su carro, que tiene el tanque vacío de gasolina, tiene gasolina. Usted puede decir, no, lo importante es creer, vaya, apréndalo. No va a aprender. Por eso te das cuenta que la fe debe tener un objeto muy preciso. Entonces, no es como lo señalan algunos que de pronto de manera ingenua, ¿no? Creen que solamente se trata y entonces convierten la fe como en un ídolo y de hecho hoy en día lo han convertido pues en toda una teología. ¿Sí? La fe, los predicadores de la fe que llaman algunos, ¿no? Porque todo es posible y entonces lo convierten todo en un fin último y se pierde de vista quién es el objeto final de esa fe. Y eso es muy importante. Entonces dice Romanos 4:17, y aquí por eso en este punto es importante aclararlo porque nos muestra en quién fue que creyó Abraham. Ahí está Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, ojo, delante de Dios. ¿A quién? A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Amén. Exactamente. Exactamente. Mire, de hecho recordemos que en Hebreos 11, que es un capítulo muy importante, dice que las cosas que hoy día vemos fueron hechas a partir de ¿qué? De lo que no sé. Nosotros no existíamos hasta que mi papá y mi mamá se conocieron. ¿Sí? ¿No es así? Y entonces, de manera como Dios ha establecido que la naturaleza se reproduzca, se generó y finalmente aparecimos cada uno de nosotros. Se dio la relación y se dieron todos los medios que Dios ha establecido. Y aquí estamos nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros antes? No sabía, ¿sí? Por eso dice que las cosas que ahora vemos se hicieron a partir de ¿qué? De lo que no se ve. Esa es la fe. Y muchas de las cosas que ahorita usted no está viendo, usted las va a ver algún día. ¿Y usted qué va a decir? Uy, yo me acuerdo cuando, no, ¿qué iba a imaginar? ¿Qué iba yo a pensar? Pero démonos cuenta entonces que esa es una característica esencial y muy importante. Entonces, Dios y todos sus atributos es el verdadero objeto de la fe. Algunas veces, pues, la gente cree, ¿no? Que es concentrarnos en la fe. No, hay que concentrarnos en ¿quién? En Dios. En Dios, que como dice Efesios 2:8, es quien nos genera por su gracia, ¿qué? La fe con la que nosotros creemos. De hecho, uno a veces dice, no, es que a mí me compartieron y entonces, yo no sé si a usted le pasó cuando le compartieron, algo se iluminó en usted, algo le motivó a usted, algo le estimuló a usted y usted finalmente dio ese paso. Entonces uno a veces piensa, no, fue la persona que me compartió, fue lo que me dijo, fue lo que me comunicó, fue lo que de pronto me expresó. Y resulta que no, fue la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo quien te iluminó y el Espíritu Santo quien puso en tu corazón que responder a ese mensaje. Mire, ¿por qué yo se lo digo? Y yo sé que a veces puede sonar un poco incómodo, pero mire, he visto, a veces la gente piensa que el hecho de que alguien vea un milagro, la persona se va a convertir. Pero ¿sabe qué nos demuestra eso? Que la salvación es uno de los milagros más grandes, si no tal vez el más grande. Yo recuerdo un caballero, creo que alguna vez compartimos, él llegó, lo conocí porque él llegó con un vendaje en su cabeza, con un cáncer en su cabeza. Y asistió a algunas reuniones, se oró por él, no sé en qué momento, no sé en qué circunstancia, yo no podría a usted decirle, a mí no me consta, yo no vi, ¿cierto? Pero sé que se sanó. ¿Y qué dice uno? No, pues, ¿cierto? Uno piensa, no, esa persona Dios la va a levantar como un gran predicador, o esa persona, quién sabe qué sea. No, lo primero que hizo fue dejar a su esposa y sus hijas. Porque algunos creen, no, es que si viéramos milagros, la gente va a convertir. No, Dios sí lo hace. Y de hecho hay milagros que convierten a la gente, que son un canal para que la gente se convierta. Pero siempre sigue siendo ¿quién el que es soberano a la hora de la conversión? Dios. Entonces no pensemos que es la sensación de lo que comunicamos, ni pensemos que es la sensación de lo que nosotros sabemos, sino ¿quién? Es Dios. Y el gran milagro de la salvación, ¿quién lo genera? Dios. De principio a fin. Muy bien, entonces es muy importante que nos concentremos en él y en ese orden de ideas lo que queremos compartir el día de hoy es cómo esa fe en Dios que justificó a Abraham está a disposición de ¿quién? De todos los hombres, gloria a Dios. ¿Para qué? Para justificarlos en este mismo día, si es el caso, o en el momento, como dice el autor de Hebreos que dice, si oyeres hoy su voz, bueno, el Salmo 95, sino que él lo trae, ¿no? A colación. Y dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón. Si tú oyes hoy la voz de Dios y Dios te está llamando a dar ese paso de convertirte, de entregarte, de rendirte, ¿cuándo es el día de hacerlo? Hoy. Bueno, uno no lo hace, ¿no? A mí me pasó. Me acuerdo que Dios me empezó a llamar, estaba alguien dando ese tema que luego lo conocía, la persona muy querido, un pastor. Y él estaba dando un tema, pero pues ahí es donde uno ve la obra sobrenatural de Dios, porque yo, primero que todo, tenía el vicerrector detrás de mí con una regla grandísima, pues cuidándonos, porque era un colegio cristiano y yo ni sabía, tenía ni idea que el colegio era cristiano. Yo llegué ahí por accidente y pues la verdad tenía una conducta y un comportamiento pésimo en el colegio. Y recuerdo que estaban atrás, era cuidándome y yo pendiente pues de porque no podíamos hacer nada, los correos nos hacíamos de últimos. ¿Por qué se hacía uno de último? Porque uno era muy inquieto. Y resulta que estaba yo más pendiente de eso cuando este hombre empezó a contar una ilustración. Yo no le paré bolas a nada, yo solamente pregunté, ¿quién es el señor? No, que es el papá de fulano. De saco, corbata, pues. Y él empezó a contar una ilustración y eso fue como si le hubieran cogido a uno así, como con un gancho. Y cuando ese hombre dice, pasen aquí adelante los que... empecé yo a padecer ahí porque yo sentí ese deseo de levantarme y de ir a que oraran por mí. Y de ir y entregar mi vida. ¿Pero qué? Pues yo miraba alrededor y yo, qué pena con los amigos, ¿no? Pues imagine que yo era el líder de esa fila. ¿Yo qué iba a salir? Bueno, solo les resumo, no lo hice, pero quedé tan maluco, quedé como 2, 3 días con esa desazón. Luego vuelven otra vez y me invitan en otro evento, en otro, como 3 años que ha pasado, y me invitan a otro evento y yo voy como que sí, que no, como con esas ganas, pero con ese miedo, y cuando finalmente me dicen, no, que no caben donde en el carro, que qué pena, que... Y yo entro en mi... Pero me voy para la casa y empiezo, pero ¿por qué no fui? ¿No? Bueno, hasta que ¿qué? Llegó el día. Y aquí estamos. ¿Es como es el Señor? Entonces, uno a veces no contesta, pero bueno, era el día y me dio la oportunidad de poder contestar más adelante, porque a veces uno puede que no tenga esa oportunidad. Pero lo cierto es que definitivamente cuando el Señor lo llama a uno, lo llama y lo está llamando y insistirá en llamarnos. Bueno, entonces, vemos que nosotros también tenemos esa oportunidad, o todos los destinatarios del Evangelio tienen esa oportunidad de poder ser justificados mediante la fe. Y que definitivamente, pues, a través de esa fe
que justifica, ¿cierto? También nos puede acompañar ¿para qué? Para arrostrar los desafíos que enfrenta el creyente en su diario caminar, en su nueva vida. Así como fue determinante en la vida del patriarca Abraham, cuya vida y experiencia es un excelente ejemplo a seguir para todos nosotros. O sea, esa fe que nos justifica sigue siendo también un instrumento que en el diario caminar. Recordemos, que a través del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por medio y para seguir viviendo por medio de la fe. Entonces, no fue que creímos y ya el instrumento de la fe, no. Ahora ese instrumento sigue siendo determinante ¿para qué? Para nuestro caminar diario. Por eso el mismo Pablo que dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, vamos a mirar, como decimos en el texto, nosotros también, que es nuestro título de hoy, el tema es, la fe que justificó a Abraham es la misma ayer, hoy y siempre. Y vamos a mirar entonces qué puntos queremos tratar. Primero, porque como Abraham, creemos ante la desesperanza. Versículo 4, Romanos 4:18. Mira cómo la fe nos ayuda a creer en medio de ¿qué? La desesperanza. Porque cuando la esperanza no solo decrece, sino que está absolutamente ausente, como en este caso, la fe es la que nos permite que sobreponernos. Así no veamos. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ustedes recordarán por qué, ¿cierto? Esperanza contra esperanza. Su esposa, cuando estaba en la edad madura para procrear hijos, no podía procrear hijos. Y cuando finalmente terminó ese tiempo, pues era ¿qué? Doblemente, podemos decirlo, ¿no? Doblemente estéril. Entonces no era muy halagueña la situación. Y es más, cuando él miraba a su esposa y cuando él se miraba a sí mismo, porque pasaban los días, porque ¿cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años. ¿Usted se imagina unos 25 años? Uno al tercer mes dice, no, el Señor me enredó. Pero fueron 25 años. Entonces, cada año que pasaba, no sumaba esperanza. ¿Qué hacía? Decrecerla. Pero mira lo que hace la fe. La certeza de lo que se espera. Lo que dice en Romanos 8. Si vamos antes de seguir un poquito, Romanos 8, mira lo que dice. Por eso es importante que entendamos en qué consiste la esperanza. Romanos 8, 24 y 25. Y es nuestra realidad ahorita en este momento, familia. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza. Entonces, no se mire usted, no busque perfección en usted. No busque que usted es el gran personaje, no. Nosotros somos salvos, ¿es por qué? En esperanza. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues no esperancita, ¿no? Sino la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, yo no tengo que esperar. Yo el bus que estaba esperando y que ya llegó, pues yo ya no lo sigo esperando. Bueno, claro que a veces pasa de largo, pero es distinto. Pero si ya lo estoy viendo, ya no lo espero. Pero cuando no lo estoy viendo, ¿qué? Pues ahí estoy parado, ¿qué? Esperando. Yo espero lo que aún no veo. Y esa es nuestra realidad. Y uno a veces sí, uno se ve y todavía hay problemas en su conducta, todavía hay problemas en mi caminar, todavía hay carencias en mi cambio, en mi transformación. Y entonces ahí es donde el enemigo viene y le dice, está engañado, man. ¿Ya que vas a iglesia, man? Está engañado, ¿para qué le deja Biblia dándole chorizos al diablo? ¿No? Decían así, le dicen a la gente, hermanos, usted está, ¿para qué no se mienta, no engaña a la gente de su congregación? Usted ¿cuántas cosas no le dice el enemigo a uno? Usted no es, usted no es, usted no es. Pero nosotros tenemos que tener certeza de que nosotros estamos esperando lo que aunque no se ve. Ese cambio que aún no se ve en tu vida, algún día se va a ver. ¿No se ve todavía? Pues hay que seguirlo esperando. Y por eso dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, ¿y qué siente uno? Que decae, ¿no? Pero mira lo que dice el 26 y el 27. ¿Quién es el que nos ayuda? Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda
En nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Qué dice? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, nosotros no estamos solos en este camino de la fe. Nosotros no estamos abandonados. No fue que el Señor llegó y cogió, ya usted es salvo por fe, el que sigue, next. No, Él sigue siempre que acompañándonos. ¿Qué dijo en Juan? Recordemos que Juan capítulo 13 al capítulo 17 es que un solo hecho, no son diferentes hechos, es una sola noche. Es la última noche de Jesús ¿con quién? Con sus discípulos. Y si usted sabe que es su último día y usted le puede dar los consejos a las personas que quiere, ¿usted qué le aconsejaría? Lo mejor que usted le puede aconsejar en su vida. ¿Y qué les dice en el capítulo 14? Yo no os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar con y va a estar en ustedes. O sea, ¿solos? Para nada. Señor en ningún momento tiene pensado ni tiene presupuestado dejarnos solos en ninguna situación o circunstancia. Bien, veamos entonces, estamos diciendo que cuando aún no hay esperanza, pues como Abraham, Dios nos ayuda ¿a qué? A creer en medio de las esperanzas. Dos fuentes de esperanza hay en la palabra. Primera, la misma palabra, Romanos 15:4. Dos fuentes de esperanza, Romanos 15:4. Por eso volvemos y lo decimos, nosotros estamos que ya arrancamos para el tercer año. Llevamos 2 años diciendo esto casi todos los sábados, que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir su palabra. Y es que nosotros no leemos la Biblia porque sea una tarea, ni solo porque sea un hábito, ni solo porque sea una disciplina, sino porque ella, ¿qué? A través de ella va a crecer nuestra fe y se establece y manejamos nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Por eso que dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos. Amén. Mire que de hecho me contaba alguien algo muy interesante, ¿no? Me contaba que él no era creyente en algún momento de su vida y tuvo un problema en su colegio y dice que llegó a su casa y ¿qué dijo? No vuelvo. Y obvio su casa se preocupa, su mamá, si se preocuparon. Recuerdo, si no estoy mal, porque aquí yo lo tengo de testigo, que de manera accidental tenía su cuarto, yo creo que se descargó. Listo. Gracias. Creo que se descargó de ahí. Está rojito. ¿Sí? ¿Sonido? Bueno, listo. Muy bien, entonces, imagínense que se descargó. ¿Sí? Sonido. No, lo que pasa es que sí, claro, como eso se carga una pila interna, se carga, sí. Yo creo que ya se descarga. No, tranquilo, pero no hay problemas, tengámoslos aquí. Sí, no hay problema, no nos vamos a afanar con eso. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que este varón de manera accidental dice que su cuarto daba a la ventana de la calle y alguien pasó evangelizando y dejó ahí una nota, dejó un documento, ¿cómo se llama? Un folleto evangelístico y había un texto bíblico ahí. Y no era creyente todavía, ahora ya es creyente. ¿Y qué sucedió? Dice que él leyó ese texto y sin ser creyente, pues le dijo a su mamá, mañana vuelvo al colegio. ¿Qué le dijo Dios? Yo no sé porque no me contó bien qué le dijo. ¿Pero qué? Increíble lo que genera ¿qué? La palabra de Dios. Y estamos hablando de alguien que no era ¿qué? En ese momento, porque gracias a Dios ya lo es, que es distinto. Pero en ese momento él me cuenta y él me decía, por eso, qué poderosa es la palabra. Sin ser yo creyente y habiendo tomado ya la decisión por esa situación que no iba a volver, ¿qué sucedió? Una promesa levantó, ¿qué le dio? Esperanza para retomar esa situación y enfrentarla sin ser creyente y sin conocer de Dios. Muy bien, vea eso. Bendito, ¿quién dijo que no había aquí asistencia? Diligencia, vea eso. Gloria a Dios. Segunda fuente de esperanza. Por eso, mire, es importante. Trate. Como me decía, de hecho, un alumno que
Estamos trabajando, estudiando de manera virtual y él me decía algo muy cierto, está haciendo el estudio, el crecimiento, y él me dice algo muy valioso, él me dice, yo siempre oro antes de hacer mi lección. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ahí la palabra no solamente va a llegar como una retórica, ni va a llegar de pronto como un elemento, ¿cierto? Que está comunicando algo, sino que el Espíritu Santo, ¿qué? Nos ilumina. Por eso es importante leerla en ese espíritu y en esa ocasión. Leerla con ese deseo y leerla con esa actitud y con ese compromiso. Muy bien, segunda fuente de esperanza, el Espíritu Santo. ¿Ya vimos qué? La palabra. ¿Ahora qué? El Espíritu Santo. Mira Romanos 15:3. Ahí mismo en Romanos 15:13, qué pena. Romanos 15:13, ahí mismo en Romanos. Dice, y el Dios de esperanza os llene de qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder. Mire, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando tú lees la Biblia, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te infunde esperanza. O sea, los dos van complementados. Los dos van complementados. ¿Sí? Cuando tú lees la palabra, ¿quién es el que te va a infundir esa esperanza? ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Porque el Dios de toda esperanza, a través de él, ¿qué? Va a generar en nosotros ese ser persistentes y esperar independiente de, por encima de y a pesar de. Y cuando uno dice, ya no más, pues uno se levanta y cree. Yo recuerdo una vez que, una situación puntual, pero recuerdo cómo lo que Dios hizo en ese momento, bueno, traía una situación que se me había venido encima y el día anterior había estado buscando solución a eso y al no encontrar, yo llegué, de hecho, alguien me tuvo que, alguien no, mi esposa, hoy ya, en ese entonces éramos novios, me tuvo que pagar un taxi porque ya no podía ni caminar porque había caminado y que no había volteado yo buscando solución, y finalmente llegué a la casa y me acosté recansado porque había sido todo el día, y a las 3 de la mañana, ese golpecito aquí de gastritis, de afán, y me desperté y no dormí bien. Entonces ya como a las 5 de la mañana, 6, que uno viene a hacer el devocional, ¿sabes qué dije yo? No lo voy a hacer porque estaba enojado con Dios. Estaba cansado porque el agotamiento, ¿qué? Te embota, te enoja, te hace sentir mal. Y yo tenía 3 cosas que ir a hacer. 1, asistir a una reunión. 2, ir a una clase. Y 3, la que me tenía enfermo, ir a firmar un pagaré para un apartamento que íbamos a adquirir. Y, tenía eso enfermo y ¿qué dije yo? No. Entonces, me acosté. Pero me levanté como a las 6 y pico, fui, desayuné y no me quedé con eso. Y fui y me arrodillé sobre la cama y le dije, perdóname, Señor. Bueno, le pedí perdón, le dije que me hablara, que quería que me hablara, que me diera esa tranquilidad, que me ayudara a salir de ese momento. Y bueno, para no alargarles, en la casa había un pájaro ahí que llegó de manera providencial, y ese pájaro tenía un hábito, y era que él volteaba una tacita de agua que se le ponía, porque él se bañaba 2 veces al día, pero no se bañaba con la misma agua. Entonces él volteaba en la mañana la taza y volvía y la volteaba. Y estaba yo así esperando, orando, yo es que Señor, háblame, cuando yo escuché allá al ladito del patio, y yo pensé dentro de mí, ese bendito pájaro que no hace nada. Y ahí mismo, no hace nada, y ahí mismo, ¿no? Mirar las aves del cielo que no trabajan ni sigan, ¿y qué? Y Dios. Y vea, hermano, eso ahí mismo llegó y yo, eso fue como si me hubieran pasado un bálsamo por el alma. Me quebrantó el Señor y me levanté y dije, ¿qué me pasa? Uy, qué vergüenza con el Señor. Y me levanté y me fui a cumplir mis 3 compromisos. Me fui a cumplir el compromiso de la reunión, fui al compromiso de la clase, fue al compromiso del pagaré. Y cuando llegué por la tarde, mi hermana me dice, uy, te han reventado el teléfono, tenés como 20 y pico de mensajes de un muchacho que me estaba consiguiendo lo que yo necesitaba, trabajo. Y lo llamo yo y él me dice, venite ya. Y efectivamente fui y entré a trabajar. Entonces, mira, yo no estoy diciendo que así va a ser todo en la vida. Te estoy contando algo que yo no le veía futuro en ese día. Un día oscuro,
un día estresante, pero ¿qué trajo esperanza a mi corazón? Yo salí a hacer lo que salí a hacer, no sabiendo lo que iba a pasar al final. Pero salí a hacerlo cuando no quería hacerlo, porque Dios a través del Espíritu Santo me infundió ¿qué? Esperanza. ¿Qué trajo el Espíritu Santo? ¿Cómo me habló el Espíritu Santo? Por medio de un texto, claro. Trajo a esta criaturita, hizo lo que hizo, pensé en las aves e inmediatamente ¿qué vino? El texto, la relación con el texto. ¿Sí te das cuenta? Entonces es una interrelación que hay el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y por medio de ella el Espíritu Santo ¿qué te infunde? Esperanza. ¿Ok? Muy bien, primer punto entonces, estamos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo infunde esperanza en medio de la desesperanza. Segundo, así como Abraham, ¿cierto? Estamos hablando de la fe nos fortalece ¿en qué? En fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a veces uno que no la tiene, pero ella por medio, ¿cierto? De esa provisión genera en nosotros la capacidad de mantenernos firmes sobre las circunstancias. Romanos 4:19. Uy, pero aquí el tiempo es corto, ¿no? Imagínense, vamos a quedar apenas como en el punto 3 y son ¿cuántos puntos? No, mentiras, tranquilo. Pero sí vamos a quedar, pero bueno, no importa, estamos por puntos, creo que lo importante es que podamos ser claros, que no amordacemos al Señor y más bien que el Espíritu Santo nos hable con libertad. Dice el 4:19, y no se debilitó ¿qué? En la fe al considerar ¿qué? Imagínate cada año que pasaba, es que de hecho uno cada año que pasa, como decía una vez alguien, si usted después de los 40 años se levanta y no le duele nada, usted ya está en el cielo. Porque oiga, es que es increíble, a usted ya se le quitó el dolorcito aquí y usted todo contento, es que uy, se me quitó el dolor aquí arriba, el del pie. Y uno, pero ahorita qué pasó con el pie, y entonces usted, elongó el pie, y bueno, listo, ya me quitó el del pie, y entonces usted se agachó a revisarle, bueno, y eso es por todos lados que lo molestaba. Entonces usted se imagina a Abraham, le iban pasando los años y qué, en vez de que se hiciera más fuerte su fe, podía haberse hecho qué, más débil, claro, más débil. Se sentía obviamente debilitado, el cuerpo de Abraham y la matriz de Sara estaban prácticamente qué, yendo hacia atrás cada vez, yendo hacia atrás, no los estimulaban, los qué, los desmotivaban. Entonces contemplar esa realidad no anima. ¿Qué generaba esa realidad? Desánimo, desesperanza es el término. En vez de generar ¿qué? Esperanza, yo creo que se rascaba la cabeza pensando, y yo voy a ser padre de multitudes. Y Dios me ha dicho que me llame padre de multitudes, y le ha dicho a Sara que se va a llamar ¿qué? Madre enaltecida, porque llamara princesa y ahora, pero ¿y de dónde, no? Pero por eso dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Vamos a 2 Corintios 4, 16, 18 y veamos cómo hablábamos hace unos días, el primer encuentro de parejas que tuvimos en enero, estábamos hablando cómo el tiempo puede obrar a favor de un matrimonio, porque hay una premisa que encontré hace muchos años en una sentencia, en una jurisprudencia, y decía, el tiempo acaba hasta con los dioses. Usted mira la historia y cantidad de ídolos y divinidades que fueron adorados y ya nadie ni se acuerda de ellos. El tiempo va pasando y el tiempo acaba con todo. Y a veces en la vida conyugal, ¿qué? Entonces, ¿cómo hacer para que el tiempo, en vez de obrar en contra de la vida conyugal, obre a favor de la vida conyugal? Todo depende de dónde usted esté poniendo la mirada. Porque lo mismo pasó con Abraham. Si Abraham se ponía a mirar a la chica, se desmotivaba. Si la chica miraba a Abraham, se desmotivaba más. Entonces, por eso ¿qué dice segunda? ¿Cómo? ¿Qué dice 2 Corintios 4, 16 al 18? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque ¿qué? Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ojo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven, claro, nuestro cuerpo va a ser temporal, pero las que no se ven,
La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es la mayor de todas tres? Porque cuando ya estemos en la gloria del Señor, ¿para qué fe y para qué esperanza? Si ya estamos viendo a quien estábamos esperando y si ya estamos disfrutando de aquel en quien creímos. Entonces, ¿cuál es el que sigue permanentemente? Pues ser amados del Padre amado y disfrutar del amor de Dios. Por eso, en este momento están la fe, la esperanza y el amor, pero el que va a prevalecer es el amor. Entonces, mira cómo, a pesar de que a veces nosotros nos vamos desgastando, eso no significa que Dios ha dejado de obrar. Y que como algunos dicen, no, ese ya se muere así. No, no necesariamente. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerda que uno le decían árbol que nace torcido? No, mijo, eso no, eso. Mejor dicho, eso es más fácil que la rana baile en flamenco, que bueno. Pero ¿sabes qué? Dios hace proezas. Mire, es que nada más recordemos, vayamos y a veces nosotros lo que pasa es que a veces miramos de manera muy romántica, ¿no? Porque hay alguien que, y yo lo entiendo porque así me pasó a mí, cuando yo llegué a la vida cristiana, empieza uno como a crecer y a ver siempre ese ejemplo de Pablo, y uno llega a hacer de Pablo una especie de James Bond espiritual, ¿no? Como que el hombre que todas las sabía y todas las hacía y todo. Pero ¿quién era Pablo antes de convertirse? ¿Quién era Pablo antes de convertirse? Imaginen qué hacía la gente cuando lo veía, siendo creyentes. No, que el hombre se convirtió. La gente se iba, pues el pobre Ananías. Viene el Señor y dice, Ananías, Saulo está en tal parte para que, ¿qué le dicen? Uy, pero Señor, ¿seguro? Ahí sí como le dicen los hijos a los papás, ¿no? ¿A lo bien? ¿A lo bien, Señor? Que yo tengo que ir a orar por ese señor. Tremendo. ¿Y qué le dijo el Señor cuando le dijo, a lo bien? Dijo, ¿yo qué le digo, mijo? Es que Pablito no era cualquier perita en dulce. La gente le huía a metros. El único loco que se atrevió a darle la mano, acercarse a Pablo y llevarlo a la iglesia, Bernabé. Por algo, es que Bernabé no se llamaba así, él se llamaba José. Pero le habían llamado Bernabé, ¿por qué? Por la vocación que Dios le había dado. Hijo de consolación significa. Y lo usó. Mira cómo, de hecho hay dos tipos de enfoque de liderazgo, ¿no? Bernabé era ese enfoque, ese liderazgo de dar la mano, ¿no? Ese líder mentor, de estar acompañando. Y en ese momento inicialmente, claro, Pablo, ¿de dónde venía? Pues de todo su antecedente. Era una persona más utilitaria, más productiva, más efectivo, más ejecutivo. Y por eso, de hecho, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué fue lo que separó a Pablo de Bernabé? Pues la evaluación que le hizo Pablo a su sobrino, a Juan Marcos. Porque Juan Marcos los acompañó en el primer viaje, pero luego él se devolvió a mitad del viaje. Y cuando quiso otra vez acompañarlos, ¿qué dijo Pablo? No, ese señor no. De una lo descalificó. Y Bernabé, ¿qué le dijo? No, pero no. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Adiós, Pablo. Yo me quedo con el muchacho. Y entonces uno dice, se equivocó Bernabé porque luego de ahí para adelante, ¿quién es dominante en todo el Nuevo Testamento? Pablo. Pero ¿por quién tenemos el Evangelio de San Marcos? Por Juan Marcos. ¿Quién se lo dictó? Pedro. Y es más, en 2 de Timoteo 4, ¿qué es lo primero que pide Pablo después de decirle a Timoteo que me venga a ver? Dile a Juan Marcos que venga. ¿Por qué? Porque me es importante. Tremendo, ¿no? Él reconoció que, porque todos vamos madurando, se había equivocado y llegó a ser un gran hombre. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios por Bernabé. Bueno, estamos en ese paréntesis, pero el punto aquí es ¿cuál? Que a veces nosotros pensamos que no, que el cambio está muy lejos, que mire, pero Dios es el que está trabajando en nosotros. Por eso, 2 Corintios 5, 7, ahí muy cerca al 4, 16, 18, que estamos hablando, y venimos en el punto que es que la fe, como Abraham, nos fortalece en fe, y por medio de la fe. Y entonces por eso estamos viendo que aunque nuestro cuerpo se va desgastando, no obstante nuestro hombre interior, ¿qué? Se está renovando día a día. Tú estás creciendo. Sí, uno a veces dice, pero yo me acuerdo, es que yo estaba increíble, ¿hay cuántos años? Yo me acuerdo cuando yo luchaba para hacer un devocional. No es que no luche todavía. Hay días en que uno lucha,
Pero, uy, yo en esa época, porque primero yo no sabía que era madrugar, yo me levantaba tardísimo, pues no había quedado en la universidad, estaba todavía en la casa, no había entrado a trabajar. Entonces, ay, qué lucha, y viejos devocionales, pero ¿qué iba a pensar uno que esos pequeños devocionales nos iban a traer a dónde vamos? De a pedacito, de a poquito, de devocional pequeñito, de devocional grande, de devocional increíble, de devocional difícil, a no devocional, pero volver a hacerlo, volver a mantenerlo, volver a hacerlo. No lo hice, lo dejé de hacer, vuelvo y lo hago. ¿Pero qué? Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Como dice la canción de Marcos Vidal, ¿cuántas veces nuestro barco ha hecho aguas? Pero ¿por qué no se ha hundido? Por el capitán. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Sí, claro, uno se pone a ver y uno dice, no, pero es que tiene más futuro. Ahí sí, como cuando me miran, ¿no? Le falta pelo para el moño, y es verdad. Entonces uno ve ciertas cosas que uno dice, no, yo no le veo futuro. No, pero es que mira, no, es que, no, y es que la gente repara todo, ¿no? No, pero mira, no, y es que, no, es que no le ayuda ni el caminado, dice a veces la gente. ¿Pero qué? Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes obras. Por eso, para concluir este punto y pues concluir por hoy, Romanos 10:17, nos quedan faltando, tranquilo que nos quedan faltando solo unos cuantos punticos más. Nos queda faltando que como Abraham confiamos en la palabra, como Abraham nos convence del poder de Dios y como Abraham nos justifica por la fe. Pero por hoy, pues vamos a culminar con Romanos 4:19, los dos puntos que hemos visto que son que la fe como instrumento de Dios, así como nos ha justificado y como obró en la vida de Abraham, obra en nosotros. ¿Cómo? Que nos permite creer en medio de la desesperanza y nos fortalece en fe cuando somos débiles en la fe. Y decimos entonces en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe, Romanos 4:19 no estábamos, era en Romanos 10:17. Así que la fe es, y el oír. Por eso, mire, la gente sabe muchas veces que ha concluido la gente y que ha llegado a decir la gente, no, eso de los temas y eso de la iglesia y eso de congregar, eso ya está mandado a recoger. Pero ¿sabes? Dios sigue que en medio de los tiempos sigue orando. Porque definitivamente la autoridad de su palabra, por más que la desestiman, especulan, y porque a veces la misma iglesia, ¿cierto? Algunos, mismos creyentes, algunos, terminan desvirtuando el valor que tiene Dios. Y por eso recuerdo tanto algo que decía Carlos Adam Spurgeon alguna vez acerca de la Biblia. Él decía, mire, uno ponerse a defender la Biblia es como tratar de defender un león. La Biblia se defiende sola. Ella es suficiente y poderosa. Y aunque tratan de que no, pero mire, ¿cuántas veces, mire, recuerdo para que oremos? Creo que se los compartí hace algunos días. Linita, nunca se me olvida, un domingo que estábamos tratando de iniciar la reunión, hablando acerca de cómo Dios genera fe en medio de los momentos difíciles. Ella venía con un problema obviamente emocional muy fuerte, no sabíamos, estaba medicada, lo dimos cuenta fue en el testimonio. Y ella vino ese día, entró y habíamos como 6, 8 gaticos ahí nada más en esa reunión, porque pues, los domingos no iba mayor persona, pero ahí estuvimos, ahí se ministró, se dio la palabra y todo el mundo se fue, Dios te bendiga. Y a los 15 días la niña se levantó a contar testimonio, entonces decía, no, yo venía medicada porque no comía ni dormía. Y eran medicamentos así. Y resulta que fui el domingo de seguir a la reunión y me senté y escuché que dieron el tema. Y cuando terminaron el tema dijeron, vamos a orar. Increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Ella llegó y dijo, ¿por qué eso no puede ser verdad en mí? Y le dijo, Señor, yo quiero que esa palabra que se acaba de predicar sea verdad en mi vida. Y dice que ella oró, le entregó a Dios su tiempo, se fue para su casa, durmió y comió. Y pues 15 días después, sin ya estar consumiendo medicamentos, se levantó y dio el testimonio y Dios le había liberado. ¿Por qué? Por la fe. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Si yo tan solo, Dios es soberano. Pero mira, fue porque ella oyó el tema. Ella oyó la predicación y Dios obró. Dios obró.
Yo no voy a decirle a usted que a todo, no, pero Dios obra porque esa es la acción del Espíritu Santo. Por eso, aun cuando en cierta medida comparto en un porcentaje de la posición de los cesacionistas, porque entiendo que realmente no hay nadie capaz de hacer milagros. Un ser humano no es capaz de hacer milagros. El hecho que Dios haya usado a los apóstoles en su momento era ¿quién? Dios, usándolos y haciendo las cosas que ellos hacían. Ustedes saben que la gente pasaba y se hacían a la sombra de ¿quién? De Pedro, y se sanaban, se llevaban los delantales de Pablo y se sanaban. Eso no sucede y tal vez no volverá a suceder, pero eso no implica que Dios ¿qué? No siga sanando. Y no implica que Dios haya quedado ¿qué? Limitado en su suficiencia y en su poder. Dios todavía está trabajando y todavía puede hacer. Y comparto la posición de un gran pastor reformado porque era mi posición, y cuando lo escuché pues dije, bueno, no estoy como tan desorientado. Y él decía, él decía, no, en mi doctrina yo soy cesacionista por la declaración de fe de mi iglesia, pero Dios no. Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo cosas increíbles. Si no, ¿por qué todavía se salva la gente? Esos son grandes milagros, son grandes prodigios y son grandes proezas de Dios. Amén. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Hemos querido iniciar este tiempo compartiendo acerca de este don maravilloso que tú le has regalado a la iglesia. La fe. Porque por medio de ella, Señor, la provisión que tú haces de ella en nosotros, nos permites, primero que todo, poder establecer una relación contigo al ser justificados por medio de ella. Segundo, Señor, que ahora en nuestro caminar a diario, Señor, a pesar de las adversidades, las debilidades, de nuestras carencias, de todas las diferentes situaciones que se presentan, Padre fiel, por medio de la fe, seguimos sorteando cada una de esas circunstancias y cada uno de esos momentos. Todos los días estamos llamados a vivirlos por fe, Señor. No significa que no cumpla con mis compromisos, mis tareas, mi vida funcional social, pero todo lo hago apoyado primeramente en ti, por la fe. Como dice el Señor en un eslogan, la gente suele expresarse al decir, primero Dios. Que así sea en nosotros, Señor, que primero siempre te pongamos a ti para que salgamos, porque a veces no queremos, nos cuesta, nos es difícil. Hay días que no son más largos que otros, hay días que no son más difíciles que otros, hay situaciones que se nos hacen más complejas que otros, hay momentos que son más abiertos, más livianos, que proceden, Señor, que se dan de manera más natural y simple, pero siempre se presentan las otras opciones, las complejidades y las luchas de la vida. Por eso te agradecemos, Señor, por haber traído y por haber dejado constancia en tu palabra de un ejemplo maravilloso como es la vida de Abraham, quien obviamente no queda expuesto, Señor, como un superhombre de la fe, sino como un hombre rodeado de muchas debilidades, muchas limitaciones, pero nos deja la constancia, Señor, de que la fe le engrandeció, le llevó lejos y le permitió alcanzar todo lo que tú le habías prometido, Señor. Por eso hoy te damos gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas entender el valor de ese don maravilloso que, como dice Efesios 2:8, tú nos das y tú nos has concedido por medio de la persona incomparable de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, bendito Rey, te damos en este día y te rogamos que nos permitas seguir descansando, seguir esperando, seguir creyendo, porque como tú nos has dicho, al que cree, todo le es posible, Señor. Por eso te rogamos que te quedes con nosotros en este día y que nos permitas adorarte, exaltarte y glorificarte como solo tú mereces.